Cordial saludo para todos. La paz de Dios gobierne sus corazones en Cristo Jesús. Pienso que algunos de ustedes que están aquí sentados en esta tarde habrán venido con una sensación de frustración, tristeza, desaliento, y todo ello seguramente que en algunos casos por la tristeza que da el hecho de esforzarse por agradar a Dios, por abandonar la pecaminosidad, la vieja naturaleza caída, y tal vez se han esforzado mucho y lo que han notado es que entre más se esfuerzan, más vergüenza recae sobre ustedes porque notan que el pecado como una fiera hambrienta cae sobre ustedes, domina sus apetitos, los lanza del filo al fondo y sienten cada vez más pecadores que no merecen el cielo, el perdón del Señor, la salvación, y se sienten condenados y hay tristeza y dolor. Si ese es su caso, quiero decirle que este mensaje es para usted. El Señor Jesucristo hizo una aclaración, nos reveló un misterio que es escalofriante. Esto lo podemos leer en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. Dice así: muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjese entonces que lo que dice el Señor Jesucristo es que por esta tierra y en el uso de la fe y de la religión, cantidades de personas mueren convencidos que agradan a Dios, que han sido perdonados, santificados, que por sus obras son justificados. Y al respecto Jesús dice que en aquel momento, cuando ya no habrá salida, cuando no habrá vuelta atrás, cuando no habrá oportunidad, el veredicto final del Señor Jesucristo es: apartados de mí, hacedores de maldad, fuego nunca los conocí. Entonces, por un lado podemos encontrar que hay personas que están convencidas que han agarrado el cielo con sus manos por sus obras, porque hacen un ministerio, porque predican, porque sirven de alguna u otra manera, hacen caridad. Y otras personas viven una tristeza y una profunda angustia porque al verse a sí mismos de manera sincera notan que no hay bien en sí mismos. Nos es muy importante entonces entender en qué consiste la salvación, en qué consiste la nueva vida en Cristo, en qué es lo que significa ser cristiano. Cuando pensamos en esto, pues nosotros tenemos que acudir al mensaje, el evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Y es muy importante que reconozcamos que no hay buenas nuevas sin una realidad terrible, aterradora. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El veredicto de Dios es que la humanidad, a raíz del pecado, toda la humanidad, sin distinción de cultura, raza, ni estrato social, ni condición intelectual, todos los seres humanos, desde el que nace hasta el que muere, todos nacemos en una condición de caídos y de enemistad contra Dios. Esa es la realidad. El que nace y está en un contexto de la fe, el que tiene la oportunidad de escuchar el evangelio a temprana edad, como el que nunca ha escuchado el evangelio, toda persona que llega a este mundo, que vive en esta tierra, que esta tierra ha parido todos los seres humanos, hemos tenido, si no es dos, por lo menos la primera realidad, y es la realidad caída: nacer condenados, nacer en delitos y pecados. Así que para ello quiero que consideremos algunos pasajes del Evangelio de Juan, y en el capítulo 2, en el versículo 23 nos dice lo siguiente: mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. En este relato, lo primero que nos dice es que mucha gente seguía a Jesucristo. Muchos seguían a Jesucristo por la comida que les daba. Muchos seguían a Jesucristo por los problemas que les solucionaba, temas de salud y demás. Muchos lo seguían por las señales que veían en él. En este sentido, las cosas no han cambiado. La gente está buscando
a Dios y un Dios que pueda sortear, solucionar los diferentes asuntos difíciles de la vida, porque ciertamente aunque la vida es un regalo de Dios, es un peregrinaje difícil, doloroso. El relato continúa y en el capítulo 3 nos dice lo siguiente: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por primera vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Vamos a considerar 6 afirmaciones que hace el Señor Jesucristo acerca de la nueva vida, de la vida cristiana. El primero es que Jesús le responde a Nicodemo. Y fíjese que en el relato inicialmente no hay cosa tal como que Nicodemo le pregunta, pero recuerde que el versículo 23 y 24 y 25 nos dice que Jesús, Dios encarnado, podía discernir lo que había en el fondo, en el corazón, la intención, la voluntad del corazón de los hombres. Y Nicodemo no es la excepción. Nicodemo es un hombre mayor de edad, es el maestro de los maestros, es el teólogo de la época, es la autoridad espiritual de Israel en el Sanedrín, y Nicodemo tiene inquietudes, Nicodemo tiene angustias, Nicodemo tiene preocupaciones. Es la pregunta más importante de la vida del ser humano. Y no le ha hecho esa pregunta, pero Jesús nota el conflicto interno, la angustia en Nicodemo, así que el relato nos dice: Jesús le respondió. Y la primera afirmación, que es la respuesta de Jesús, es: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto es sin duda alguna, afirmativamente, no te quede duda, Nicodemo. Y recuerdo yo que tiempos pasados nuestras abuelitas señalaban y decían: allá va un cristiano, haciendo referencia, allá va un hombre, haciendo distinción entre los hombres y los animales. La Iglesia de Roma dice que todos los humanos somos hijos de Dios. Eso lo dice Roma, pero eso es contrario a lo que dice el Señor. Si usted lee, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 11, dice que Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Y a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad, un derecho forense, legal, de ser hijos de Dios. No por ser seres humanos somos hijos de Dios. Eso no es verdad. Eso es un fraude religioso, un fraude intelectual. Eso es un fraude cósmico, porque pone palabras en Dios que Dios no ha dicho.
Lo que el Señor Jesucristo sí dice aquí es que para nacer de nuevo, para ser parte del reino de los cielos, o sea, para estar reconciliado con Dios, para ser hijo de Dios, las personas tienen que nacer de nuevo. Así que esto es lo primero. Esto es algo que todo ser humano debe comprender, debe saber, debe reconocer. Todos necesitamos un nuevo nacimiento. Todos llegamos a esta vida espiritualmente muertos, caídos, enemigos de Dios. Es necesario que haya un nuevo nacimiento, y eso es algo que todos debemos recordar. Todas las personas deben saber. Si alguien quiere estar en comunión con Dios, si alguien quiere ser perdonado, si alguien quiere ser santificado, si alguien quiere ser parte del reino de los cielos, debe saber esto: necesita nacer de nuevo. Esta es la primera afirmación y una verdad salvadora. En segundo lugar, lo que el Señor Jesucristo dice en el versículo 5 es lo siguiente: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El que no nace de agua y del Espíritu. En este texto han habido diferentes interpretaciones, pero el texto solo tiene una interpretación y es bastante clara. Algunos han sugerido que cuando dice nacer de agua se puede referir al nacimiento humano. Se rompe la placenta y nace el bebé. Otros han sugerido que ese nacer de agua es el bautismo por agua, que es el sacramento, pero no es posible, porque llegar a esta tierra no es un medio de salvación, no nos hace salvos, ni nos lleva a la salvación nacer. Por otro lado, el bautismo, el sacramento por inmersión, el sacramento del bautismo no salva. Así que no es eso. Hay un texto de las Escrituras que nos aclara, y realmente son varios, son muchos, pero voy a tomar uno que es muy claro, y es aquel que se encuentra en Ezequiel capítulo 26, versículo 34 al 37. Y dice así: yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todos los países y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La promesa de Dios aquí es que Él se acerca a los hombres, que Él se acerca a una humanidad caída, y no solo caída, sino perdida y absolutamente sumergida en el fango de todo tipo de suciedad e inmundicia, y que Él con su agua limpiará y hará una cirugía, y es un trasplante de corazón, y dará vida al ser humano. De manera que el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo que, en primer lugar, un ser humano necesita experimentar un nuevo nacimiento. En segundo lugar, que ese nuevo nacimiento es del Espíritu, es una obra enteramente de Dios, es un lavamiento de Dios, es una acción de Dios sobre una humanidad caída. Dios provee, Dios justifica, Dios limpia, Dios salva. La siguiente afirmación que hace el Señor Jesucristo es que la salvación, si bien es una obra enteramente de Dios, es el lavamiento y del Espíritu Santo, no es una obra humana, no es un flujo del ser humano. La gente tiene la idea de que allá dentro de nuestro corazón, allá en lo profundo de nuestro corazón, hay algo bueno que nosotros podemos darle a Dios, que nosotros podemos hacer algo que Dios puede recibir. ¿Recuerda usted en los primeros capítulos de la Biblia que tanto Caín como Abel presentaban ofrendas al Señor? Abel llevó de lo que él hacía, él era pastor y llevó sacrificio al Señor, pero Caín llevó de lo que él hacía, él era agricultor y llevó, y sin embargo Dios desechó la ofrenda de Caín. Más adelante en el Nuevo Testamento nos aclara que Dios desechó a Caín porque sus obras eran malas. Él no recibió la ofrenda de Caín porque eran malas.
Pero ahí en ese evento histórico notamos el culto, notamos la religión, notamos la observancia. Cuando el hombre presenta algo a Dios, cuando considera que él y Dios pueden experimentar una sinergia, o sea, una parte que hace Dios y una parte que hace el hombre. Las indulgencias, los sacrificios, todo aquello que el hombre hace y cree que por sus obras puede ser justificado. Jesús le dice a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en todos nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. También podemos leer en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, o sea, por regalo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, esa fe, no es de vosotros, pues es un don, o sea, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Al Jesús hacer la afirmación, lo que es de la carne, carne es, Él toca las fibras íntimas de Nicodemo. Porque Nicodemo era fariseo y los fariseos eran un grupo muy exigente. Ellos eran muy cuidadosos de todos los ritos y demás, porque ellos creían que por sus obras eran justificados. Las obras que ellos hacían, los cultos, las ofrendas, todo aquello. Recuerda que ellos se sentían incluso orgullosos. Ellos oraban en las plazas y decían: gracias, Señor, porque yo oro, porque ayuno, porque no soy como uno de estos gentiles perros. Yo doy diezmo de todo y sigo todos los cumplimientos de la ley. Ellos se autopercibían como gente que cumplía la perfecta ley de Dios. Ellos creían que por sus obras eran justificados, pero Jesús lo que le dice a Nicodemo es que con respecto a la salvación, no puede ser un influjo o una obra humana. La salvación, el nuevo nacimiento, es una obra del Espíritu de Dios, es un lavamiento de la palabra de Dios, Dios lavando la conciencia, aclarando el entendimiento, despertando al alma muerta, al alma enemistada con Dios. En cuarto lugar, consideramos la otra afirmación del Señor, la verdad respecto a la salvación. Él dijo: el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La salvación es una obra misteriosa de Dios. Podemos leer en Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es la garantía, dice que es las arras, o sea, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu de Dios hace una obra en el ser humano y esa obra es lo que conocemos como la regeneración, que es despertar al muerto. Cuando usted lee la resurrección de Lázaro, ustedes notan toda la gente y la familia alrededor del sepulcro, los familiares lloran, los amigos están ahí acompañándole y Jesús llama a Lázaro, ordena a Lázaro venir, pero se entiende por supuesto que Lázaro puede responder al Señor Jesús porque previamente le resucitó. De hecho, el relato nos dice que la gente recriminó a Jesús diciéndole: Señor, ¿no ves que hiede? Ya 3 días el cuerpo está en la tumba. Así que fíjese lo que sucede. Esta historia, que es real, no es una parábola, es un evento histórico, nos cuenta muy bien esa obra regeneradora del Espíritu Santo, ese misterio, ese viento que sopla y no sabemos de dónde viene y a dónde va, pero es la obra del Espíritu de Dios. A veces podemos sentirnos tristes, como preocupados, incluso cansados, porque le hemos compartido la palabra de Dios a un familiar, a un ser muy querido, y no vemos que responda al Evangelio. No vemos, tal vez incluso vemos que va de mal en peor. Pero todo cristiano debe tener esta firme esperanza y confianza en el Señor, que por la exposición de la palabra, Dios puede colocar el don de la fe. Y es el don de la fe el que lleva al arrepentimiento. Ustedes leen en Hebreos capítulo 11 que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, que la fe es la convicción de lo que no se ve, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en otra parte, Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Nosotros podemos contar nuestro testimonio de vida y es bonito, pero nuestro testimonio de vida no produce fe para el arrepentimiento. Puede emocionar, pero no produce fe. Puede quebrantar, pero no produce fe para el arrepentimiento. Podemos hacer caridad, podemos nosotros ser ejemplares, podemos ser personas altamente morales, éticas, pero eso no produce fe. ¿Ha conocido usted algún ateo o alguien que desecha a Dios, pero es un buen padre de familia, es un buen jefe, es un buen esposo? Lo hay, porque en esencia el cristianismo no es la religión que moraliza a la sociedad. El cristianismo y el evangelio es aquel mensaje de Dios que rescata, que salva, que resucita a muertos. Eso es lo que hace. Consideremos en quinto lugar otra afirmación que hace el Señor Jesucristo con respecto al nuevo nacimiento, a la salvación. Él dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está hablando con Nicodemo y ahora Jesús toma una información histórica, porque es un evento que sucedió. El pueblo hebreo va camino a la salvación, va camino a la tierra prometida. Y van por ese desierto, viviendo experiencias muy incómodas y estallan de ira. Y dicen: ojalá nos hubiésemos quedado en Egipto, allá comíamos muchos aliños y pasábamos muy bueno. ¿Para qué nos has traído a este desierto para morir acá en este polvadal? Así que Dios reprende esa conducta tan baja. Y entonces una plaga de víboras está entre ellos y empieza a morder la gente y empiezan a morir. Así que Dios presenta el evangelio, las buenas nuevas de salvación, que es por fe. Le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce, ponla en el madero y diles: cuando la serpiente les pica, miren al madero, miren a la serpiente y no morirán. Parece como ridículo para aquella gente airada y adolorida por la mortandad, que la solución sea simplemente mirar y mirar hacia la serpiente de bronce. Sí, así es el evangelio. El evangelio es así porque el evangelio viene del Señor y el evangelio implica que la gente crea en el medio de Dios. Así que esta afirmación que hace el Señor Jesucristo nos lleva a comprender que no es el medio del hombre, sino el medio de Dios.
Los hombres no podemos crear medios para salvarlos. Las religiones hacen eso. La religión dice, si te portas bien, Dios te va a salvar. Si haces caridad, Dios te va a salvar. Si no fallas a los cultos, Dios te va a salvar. Si das todas tus ofrendas, Dios te va a salvar. Si vas de rodillas y haces este peregrinaje, Dios te va a salvar. Eso es lo que hace la religión. Y por supuesto, la religión satisface al hombre porque el hombre quiere sentir que él se gana la salvación. Pero Dios le dice al hombre, mira al madero. Es todo lo que puedes hacer. Tienes que creer que mi palabra es verdad. Tienes que creer que lo que yo digo es el remedio, es la solución. Así que Dios le dice, Dios encarnado, Jesús le dice a Nicodemo que debe aceptar el hombre, debe reconocer el medio que Dios ha provisto. Y ese medio es Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese es el único medio. En diferentes ocasiones y de diferentes analogías el Señor dice esto mismo. Él dice, yo soy la puerta estrecha. Él dice también, yo soy el camino. Él no dice, yo soy uno de los caminos. Él dice, yo soy el camino. Él dice, yo soy una propuesta. No, Él dice, yo soy la verdad. Y Él dice, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la vid verdadera, yo soy el pan de vida, yo soy el agua que sacia vuestra sed. Jesucristo es el todo y en el todo, y sin Él no hay nuevo nacimiento. Esta es una afirmación acerca de la nueva vida. Todo aquel que quiere estar en comunión y en paz con Dios tiene que mirar al madero y tiene que creer que ese sencillo acto de fe que Dios ha provisto, ese es el camino a la reconciliación y a la vida. Y en sexto lugar, hay una afirmación que toca nuestro corazón. Él dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No envió Dios a su Hijo Jesucristo a condenar al mundo, no. ¿Y por qué no lo envió a condenar? Pues porque el mundo ya estaba condenado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie nace neutral. No piense eso, porque eso no existe en la doctrina bíblica. Todos los seres humanos nacemos en pecado. Si quiere puede notar usted el veredicto del juez supremo, Romanos capítulo 3. Este es el veredicto del juez supremo acerca de la condición del hombre. Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este texto no nos habla de un pueblo en específico, sino que está hablando de toda la humanidad y de la naturaleza caída. No había internet, no habían videojuegos, no habían guerras a la escala de lo que vemos hoy. No habían ejemplos escabrosos como los que hemos visto a lo largo de la historia. Y las primeras páginas de la historia de la humanidad nos muestran un corazón, o el corazón de Dios, lleno de lágrimas, haciendo notar la caída del hombre. Dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo eran de continuo al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Leer este texto es casi poder ver a Dios llorando. Ahora, este texto tiene un antropomorfismo. Esto quiere decir, no es que Dios se arrepiente, no es que Dios piensa hoy algo y mañana piensa otra cosa. No es que el hombre descresta a Dios y le sale con cosas en las que Dios dice, oh, no me imaginaba que esto podía pasar. No.
La forma de la redacción de este texto es para indicar el dolor de Dios y lo profundo y fuerte de la caída tan brutal, tan necia del ser humano. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo porque el mundo ya estaba condenado. Dios vino a salvar y a sanar lo que se había perdido. A eso vino el Señor Jesucristo. Y esto es humillante para el ego del ser humano. Pensar o tener que asumir que en el hombre no hay condiciones que lo puedan llevar a la salvación, que no hay nada que el hombre pueda aportar a la salvación, que solo el hombre tiene que mirar al Cordero, mirar a la cruz, mirar al madero, creer en Jesús, porque siempre en el hombre está la idea, bueno, ¿y yo qué hago? No, yo mismo me gano las cosas, yo mismo me gano la vida, yo mismo me forjo el destino, pero Dios dice no hay nada que puedas hacer. Recuerden algo, y es que si usted piensa en la mejor de todas sus obras, en el instante más piadoso, el día que mejor o más ejemplar fue usted, el acto más piadoso que tuvo, y las Escrituras dicen que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. ¿Cuál es aquella mejor obra que podríamos presentar al Señor para ser salvos? Si con nuestras obras pudiésemos corresponder a la salvación, Cristo no hubiese venido. El Cristo, el Dios encarnado, vino, estuvo entre nosotros y Él mismo se entregó, porque Él es el cumplimiento perfecto de la ley moral de Dios. Él es el cumplimiento de la ley. Él es Dios encarnado, sin pecado, sin maldad. Por eso Él pudo entregar su vida como el Cordero que quita los pecados del mundo, porque Él no tenía que pagar por propios pecados y su sangre no estaba sujeta a inmundicia. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Lucas capítulo 5 versículos 31 y 32 dice así: respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si usted siente dolor, vergüenza, tristeza, impotencia por su pecado, para usted es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es para aquel que reconoce su necesidad de Dios. Las buenas nuevas de salvación están puestas al alcance y la condición es creer. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El Evangelio es para aquellos pecadores que reconocen su necesidad de Dios. Ahora, en la santificación, nos confiamos al Señor y recibimos por el Espíritu Santo el poder para ir siendo santificados, para ser renovados. Pablo afirma, guiado por el Espíritu Santo: aquel que empezó la buena obra en vosotros es fiel en completarla. Él está haciendo una obra en su pueblo. Él nos está santificando. Entonces, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, ángeles, principados, potestades, la vida o la muerte. Si estamos en brazos de Jesucristo, si el Espíritu Santo está haciendo una obra de santificación, ¿quién nos podrá separar de su amor? Pero es necesario que el hombre venga a Cristo, que reconozca que Jesús es el camino a la salvación y es el único medio para la salvación, que reconozca que su dolor por el pecado es la manifestación más clara de que necesita a un Dios perfecto, a un Cordero perfecto, a un segundo Adán perfecto que pueda lavar sus pecados en la cruz y que le pueda santificar. Así dijo Charles Spurgeon: la medicina es para los enfermos, la resurrección para los muertos, el perdón para los culpables, la libertad para los cautivos, la vista para los ciegos y la salvación para los pecadores. ¿Cómo se explica la venida del Salvador, su muerte en la cruz y el evangelio del perdón, a menos que el hombre sea un ser culpable y digno de condenación? El pecador es la razón de la existencia del evangelio.
Dios justifica al impío, lo que equivale a decir que te recoge a ti donde estés en este mundo y te recibe aún en el estado más deplorable. Ven como estés. Quiero decir, ven a tu Padre Celestial con todo tu pecado y pecaminosidad. Ven a Jesús tal como eres, espiritualmente leproso, sucio, desnudo, no apto para vivir ni para morir. Ven tú que eres como los escombros de la creación. Ven aunque no te atreves a esperar más que la muerte. Ven aun cuando la desesperación te oprime el pecho cual horrible pesadilla. Ven pidiendo que el Señor justifique a un impío más. Ven ya, porque esta gran misericordia es de Dios para ti. Oremos. Padre, aquí estamos. Reconocemos toda nuestra incapacidad para salvarnos, porque reconocemos nuestra incapacidad para resucitarnos. Reconocemos, Señor, que nuestro corazón tiene una tendencia, Señor, viciada al pecado, y que sin ti nada somos y nada podremos hacer. Reconocemos en este momento, Señor, cuán necesitados somos de ti, y que gracias a ti, Señor, tenemos esperanza y vida eterna. No es una esperanza incierta, porque tu Hijo Jesucristo murió en la cruz, se entregó, Señor, para salvarme, para limpiarme, y limpiarme a mí que soy pecador. La mejor manera de entender es que mis pecados fueron puestos sobre Cristo Jesús, y su santidad fue imputada a mí. Ahora tú, Señor, me ves a través de Cristo, y entonces tuyo soy parte de tu reino, he nacido de nuevo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oh Padre, gracias. De mí no hubiese sido posible. Vengo a ti de rodillas, Señor, en arrepentimiento y en total gratitud, Señor. Eres mi Dios, y el día, Señor, que tomes mi vida de esta tierra y me encuentre con Cristo, entonces escucharé tu tierna voz que dirás: ven, benditos de mi Padre. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gracias, Señor, porque esa fidelidad que yo puedo tener a ti es la fidelidad que trae el Espíritu a mí. Así que soy guiado por el Espíritu Santo. El viento sopla de un lugar a otro, escucho el sonido y no sé de dónde viene y a dónde va. Y así es la vida del creyente. Vamos viviendo por este peregrinaje y no sabemos nada del futuro, pero está en tus manos y en ti estamos seguros. Gloria a tu nombre, Padre, en Cristo Jesús. Amén. La paz de Dios esté con todos ustedes en Cristo Jesús.